Hoy hablaremos de el espiritismo desenmascarado. El tiempo que vivimos es un tiempo de engaño. Como Jesús, cuando fue tentado, solo se atrevió a desafiar al enemigo con un escrito está. Así debemos hoy nosotros tratar con toda mentira. Sin embargo, debemos estar listos y preparados para los engaños de ahora y para los futuros engaños. Jesús dijo que al final de nuestra historia en este mundo y antes de su venida, seríamos engañados de tal forma que quizás algunos de los que decimos ser cristianos podríamos caer en aquellas mentiras. Jesús dijo en Mateo 24 que incluso la venida de Jesús sería falsificada por Satanás. Él dice así, Mateo 24:5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El verso 23 dice, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Pero eso solo será la cereza del pastel de las mentiras. El proceso para llegar a creer en otro Cristo que no es el verdadero se está llevando ahora. Ese proceso de engaño se afianza cada día con el espiritismo, que es la creencia en espíritus vivientes, con los que algunas personas tendrían contacto. Hoy en día muchos creen que cuando alguien muere va al cielo si es que fue bueno, o va al infierno si es que fue malo. Pero la Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17, el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este texto dice que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo es posible? Supuestamente si murieron aquí en la tierra y fueron al cielo con Jesús, entonces ¿para qué vendría Jesús si ya todos están allá? ¿Por qué vendría? Y sobre todo, ¿para qué resucitaría a los muertos en Cristo? ¿No es que todos ya están en el cielo? Bueno, estudiemos juntos sobre esta amenaza satánica hacia los hijos de Dios, conocida como el espiritismo. Y comprendamos también cuál es la naturaleza del ser humano y la muerte. Veamos entonces algunos textos del Antiguo Testamento acerca de la muerte. Salmos capítulo 6, versículo 5 dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, Seol en hebreo, Hades en griego, los dos significan lugar de muertos. ¿Quién te alabará? Salmo 115, versículo 17 dice, no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Primera de Reyes 2:10 dice, y durmió David, noten que dice durmió, con sus padres, y fue sepultado en su ciudad. Primera de Reyes 11:43 dice, y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado, obviamente se refiere a la muerte, en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Primera de Reyes 14:20 dice, el tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab su hijo. En el Antiguo Testamento no se enseña nada sobre la inmortalidad del alma, es decir, que el alma aún queda viva después de la muerte, sino que todo el que muere duerme. ¿Cómo es ese dormir? Bueno, veamos a lo que se refiere. Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Aquí vemos dos componentes. El polvo de la tierra, que es lo que Dios tomó para crearnos, según Génesis 3:7. Dice así el texto, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el espíritu o soplo vuelve a Dios. Allí está el problema. Muchos creen que el soplo que vuelve a Dios es un espíritu del ser humano, con sus recuerdos, su personalidad, etc. Pero la Biblia no dice nada de eso, ya que el ser humano como tal, como persona viviente, es el resultado de la mezcla de los dos elementos, polvo y soplo. Cuando surge la muerte, el polvo vuelve a la tierra de donde fue tomado y el aliento de vida vuelve a Dios, es decir, que se descomponen los dos elementos que Dios usó para crear al ser humano. Entonces, solo la mente o la personalidad se da cuando los dos elementos están unidos. Porque cuando se desasocian los dos elementos, no hay más un ser viviente, un ser humano. A eso se le conoce como la muerte. Eclesiastés 9:5 añade, porque los vivos, los que viven,
saben que han de morir. Tú y yo estamos vivos, así que sabemos que algún día vamos a morir. Pero los muertos no saben nada, ni tienen más paga porque su memoria está puesta en olvido. Entonces, en la muerte no hay recuerdo, no hay un pensamiento, no está la mentalidad, no hay personalidad. Para el Antiguo Testamento la muerte es un sueño y es tratado como tal. Además, también se entiende que aquel que duerme o muere no habla, no respira, no participa en nada más. Pero, aún en ese tiempo, las naciones paganas sí creían en la vida después de la muerte. Es decir, que la creencia en esos espíritus no viene de Dios, sino que es una creencia pagana, es un invento satánico. Así que en esta parte de la Biblia, todo aquel que muere duerme y no participa en nada más. Para los paganos, los que mueren no están muertos, ellos viven aún como una especie de fantasmas. Recordemos la experiencia de Saúl con la bruja de Endor, en donde Saúl cree estar hablando con Samuel, quien había muerto un poco antes, a través de la bruja. Incluso recordemos que Saúl va a ver a la bruja en secreto, porque el mismo rey, como rey, había prohibido por parte de Dios la brujería en Israel. Sin embargo, él mismo desobedece estas órdenes, peca. Los brujos estaban prohibidos. Y Saúl va en busca de lo prohibido, desligándose totalmente de su pacto con Dios. La Biblia registra que él obtiene respuesta. Satanás habla por intermedio del supuesto Samuel, de la bruja, diciéndole que Dios lo odia. Es decir, igual que en el Génesis, cuando Eva es tentada y engañada por Satanás, este enemigo pretendía que Dios les engañaba y que en realidad no morirían. Es decir, Dios no tiene razón para el enemigo. El enemigo siempre trata a Dios como que Él nos estuviera mintiendo u ocultando algo. Satanás estaba desacreditando totalmente a Dios. Dios, quien los había creado. Aquí notamos entonces que estos espíritus no son más que Satanás hablando por su intermedio. Incluso la serpiente fue utilizada por Satanás para hablar y comunicarse con Eva. Así también engañó Satanás a Saúl diciéndole que Dios le odiaba. Algo falso. Samuel nunca le habló, sino Satanás a través de la brujería. Samuel estaba durmiendo, es decir, él estaba muerto. Recordemos que en el Antiguo Testamento la muerte es un sueño del que seremos despertados cuando Jesús vuelva. Y será Jesús, porque él mismo dijo que él era la resurrección. Así que la muerte tiene un plazo, y ese plazo final será la resurrección. El mismo Antiguo Testamento habla sobre la resurrección. En Daniel capítulo 12, versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En Job capítulo 19, versículo 26 dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¡Qué tremenda promesa! Y esto que aún estamos en el Antiguo Testamento. Hasta aquí hemos podido comprender que la muerte es un sueño, que el que despierta de este tipo de sueño es Jesús cuando Él venga, que no hay almas incorpóreas, es decir, sin cuerpo en medio de nosotros, que las supuestas almas que aparecen a ciertas personas son demonios o el mismo Satanás con el propósito de engañar. El espiritismo tiene un solo propósito: quitar nuestra adoración de Dios hacia Satanás y relacionarnos con Satanás y no con Dios. Pero aún nos falta estudiar el Nuevo Testamento. Veamos entonces ahora la muerte en el Nuevo Testamento. Algunos textos que nos van a ayudar a entender. Juan capítulo 11, versículo 11 al 14 dice: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro está muerto, Lázaro ha muerto. En Juan capítulo 11, versículo 21 al 25 dice: y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Marta pensó
que la resurrección era un evento con una fecha. Incluso ella dijo que la resurrección era postrera, al fin de los días. Pero Jesús le dejó bien en claro que Él es la resurrección. Por eso Lázaro fue resucitado ese día por Jesús sin esperar la segunda venida. Segunda de Timoteo 1:10 dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Obviamente este texto deja en claro que Jesús, debido a su muerte en la cruz, quitó la muerte eterna para nosotros, otorgándonos la oportunidad de vivir eternamente. 1 Corintios 15, 51 al 54 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, hablando de la muerte, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Primera de Tesalonicenses 4:15 al 17 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hasta aquí queda claro lo siguiente: la muerte es tratada como un sueño, incluso en el Nuevo Testamento. También en el Nuevo Testamento no es encontrada alguna evidencia de que alguien esté vivo después de morir o que haya un alma moviéndose o hablando con la gente. Por otro lado, el Nuevo Testamento añade más claramente algo que ya se insinuaba en el Antiguo Testamento: la resurrección. La resurrección entonces es dada por Jesús cuando Él venga por segunda vez, porque la vida eterna solo está en Cristo. Así que ningún demonio o el enemigo podrá dejarnos en la tumba para siempre. La muerte es un enemigo vencido. El hecho de que Jesús resucitase nos garantiza de que todos los que creemos en Él también seremos resucitados. Si no, Pablo no hubiese escrito esto en 1 Corintios 15, donde él dice en el verso 16 hasta el 18: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Obviamente, los creyentes del Nuevo Testamento creían que los muertos no tienen más paga ni memoria con los vivos, sino que duermen. Y duermen porque esperan cuando Jesús vuelva por segunda vez, porque Jesús tiene el poder de levantarnos del sueño de la muerte. Entonces, si la Biblia es tan clara en presentarlo así, ¿por qué hay muchas personas que creen que sus muertos no están muertos, sino vivos? Bueno, veamos la estrategia satánica del espiritismo. Veamos algunos textos del Nuevo Testamento. Mateo 24, 5, 11 y 24 dicen: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora veamos el verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y ahora veamos el verso 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Veamos ahora 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versos 7 al 9, y dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Veamos algunos textos ahora en Apocalipsis. Dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 13 y 14. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y el capítulo 16, versos 13 y 14 dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta
3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El diablo usará señales y prodigios y milagros espectaculares para engañar. El problema no estará en el mensaje que él tenga, sino en las manifestaciones sobrenaturales, a eso que llamamos señales o milagros. Y esta palabra señales usa el griego o la palabra griega poeio, que en Apocalipsis lo hemos leído. Se refiere a señales que afectan el lado afectivo del ser humano y no al lado racional. O sea, que el espiritismo está fundado en una enseñanza que Satanás usa desde el inicio, que el alma es inmortal. ¿Cómo se traduce eso? Se traduce en algunos ejemplos como este. La reencarnación, porque solo la materia muere y el alma sigue viva, que puede poseer otro cuerpo, lo cual la Biblia dice que esto es un total engaño. También puede ser que los muertos van al cielo, según si es bueno o malo, porque los malos van al infierno. Ese es otro tipo de creencia. Otro tipo de creencia sobre el espiritismo es que tú puedas recibir a tus parientes muertos, que te cuidan. Esta es una enseñanza totalmente pagana, como los romanos creían. Incluso que cuando mueres puedes ver lo que hay al otro lado de la muerte y puedes ver un universo diferente. Esto se le conoce como la ECM, experiencias cercanas a la muerte, de la cual muchas personas en el mundo aseguran que volvieron de la muerte, asegurando así que cuando uno muere puede ver otro universo de cosas al otro lado. Así que la muerte no es un sueño o un descanso, sino que hay una vida más allá de la muerte. La única vida que hay después de la muerte es la resurrección, cuando Jesús vuelva por segunda vez, y esto lo establece la Biblia. Así que, por más que puedas tener este tipo de experiencias, recuerda que Satanás está haciendo señales de tal manera que tú pienses que esta vida después de la muerte sí existe. Pero no es otra cosa que un total engaño. ¿Qué sucede entonces cuando un amigo o un familiar cercano ha muerto y luego aparece ante ti y te indica cosas que solo tú sabías? Recuerda que Satanás y sus demonios moran en medio de nosotros y saben muchas cosas que otras personas no ven, porque no ven a través de nuestras paredes, pero él, que es un ángel caído, va a todos los lugares y sabe lo que nosotros hacemos. Además, 2 Corintios 11:14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esas apariciones de fantasmas o familiares no son nada más y nada menos que apariciones demoníacas. Es el diablo que aparece para que tú creas que hay una vida después de la muerte. Es el diablo que aparece para justificar que el alma es inmortal. Lo mismo que él dijo en el Edén, no morirás, una gran mentira. Él entonces usa la apariencia de tus familiares para dirigirse a tus emociones. Y una vez que decidimos por las emociones, lamentablemente fallamos. Cuando este tipo de cosas ocurre, solo nos queda afirmarnos en las declaraciones de Dios. Mi familiar o amigo duerme y solo despertará cuando Cristo venga por segunda vez. Lo que Satanás busca con esto es que estemos engañados y permanezcamos así hasta cuando Jesús venga y entonces quedemos perdidos para siempre. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir creyendo en el espiritismo? Bueno, veamos algunas consecuencias. El problema es que al creer en el espiritismo abrimos una puerta a Satanás para que creamos lo contrario a la enseñanza de Dios. En el pasado, Roma adoptó esta teoría de la inmortalidad del alma y la incorporó a la religión del cristianismo. Mateo 10:28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma, del verbo griego suje, no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esa palabra para alma no se refiere a una persona fuera de su cuerpo, sino a la vida humana en su totalidad, a sus intereses, a sus creencias, a sus ideas. Es decir, el cuerpo puede ser destruido en la hoguera, en un asesinato, etc. Pero tus creencias, tus ideas quedan. Sin embargo, hay quien sí puede destruir ambas. Y ese es únicamente Dios en ocasión del castigo final. Por eso Dios prohibió el ocultismo, la brujería, la adivinación. El castigo para esta práctica en el antiguo Israel era el apedreamiento. ¿Y por qué tenían que ser apedreados? Porque Dios quería proteger a Israel de la adoración a dioses falsos, ya que la brujería provoca dos cosas. Número uno, seduce a la gente hacia una falsa adoración. Y segundo,
falsifica una relación auténtica con Dios. Satanás usa el espiritismo para cautivar al mundo, pero Jesús es capaz de salvar a cada uno por su gracia. ¿Debemos entonces comunicarnos con los muertos? En realidad, ellos están muertos. Eclesiastés 9:5 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. Job capítulo 7, versículos 7 al 9 dice, acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Obviamente los muertos están bien muertos. Isaías 8, 19 y 20 dice, si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es decir, conforme a toda la Biblia, es porque no les ha amanecido. En otras palabras, es porque no lo entienden, es porque están lejos de Dios, es porque no comprenden las cosas de Dios. Los muertos no van directamente al cielo. Aunque esta es una creencia muy arraigada, lamentablemente es falsa. Incluso hay algunas personas que lo defienden usando mal los textos de la Biblia. Por ejemplo, el ladrón en la cruz al lado de Jesús no fue inmediatamente al cielo como algunos dicen. Jesús le hizo una promesa en ese día. Por eso Jesús le dijo, en verdad te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Jesús le dio la promesa ese instante, ese día. ¿Y por qué era importante que lo haga ese mismo día? Porque el ladrón también estaba muriendo. Él no tenía paz, no estaba seguro si había sido perdonado por sus errores y pecados. Para el ladrón no hubo un mañana. No tenía tiempo de bajar de la cruz y ser bautizado y seguir a Jesús. Su esperanza de salvarse estaba muriendo también en la cruz. Así que Jesús le dijo, hoy, en ese instante, al decirle que lo veía en el paraíso, le estaba diciendo que estaba perdonado. Es decir, Jesús no se refirió que en ese instante al morir iba al paraíso, sino que en ese instante su esperanza de morir en Cristo lo llevaría al paraíso cuando Él venga por segunda vez. ¿Y cómo? Bueno, Jesús estaba a su lado, estaba muriendo por Él. El ladrón murió, pero la promesa continúa. Y cuando Jesús venga por segunda vez, Él se levantará del polvo, será resucitado y nos uniremos a Jesús por siempre. ¿Acaso no nos da más alegría saber que volveremos a vernos con Jesús cuando nos resucite? ¿Acaso no nos llena de esperanza que la muerte es solo pasajera? ¿Que lo que tendremos eternamente es vida al lado de Jesús? El espiritismo no es sino un instrumento de Satanás para alejarnos de Dios, pero la gracia y el perdón de Dios traerá como consecuencia la vida eterna. Vida que solo podemos encontrar en Dios. Así que abandona el espiritismo en este instante y permite que tú tengas una relación más cercana con Jesús. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente video.